En este caso vamos a explicar la etapa de asignación y la etapa de control on-off. Para esto, la salida de la etapa de amplificación va a venir por medio de un disparador de Smith, en este caso, para hacer la comparación de voltaje y vamos a evaluar qué acciones se realizará emitiendo una señal de salida, ¿no? Ok. Primero vamos a explicar un poco lo que es el disparador de Smith. El disparador de Smith se tiene acá. El de alimentación positiva y la alimentación negativa, que en este caso son 12 voltios y menos 12 voltios. Ok, tenemos el voltaje de referencia y el voltaje medido. En este caso, el voltaje de referencia básicamente serían va a estar de acuerdo a los límites que queremos, ¿no? Límites mínimo y el límite máximo. Entonces, si el voltaje medido, el que sale de la etapa de amplificación, es menor al voltaje mínimo, la salida va a ser la alimentación positiva, en este caso 12 voltios. Y si el voltaje medido pasa el valor máximo, la salida sería menos 12 voltios o la alimentación negativa. En caso ese voltaje medido esté en el rango permitido, estará en el estado, permanecerá en el estado anterior en el que estaba. Ok, ahora sabiendo un poco más del disparador de Smith, volvemos acá para ver cómo es el funcionamiento de la etapa de asignación. Tenemos dos potenciómetros. Ese potenciómetro nos va a hacer variar el ancho de este cuadradito, variar el ancho con un delta B. Y lo que va a hacer esta etapa de asignación 1 va a ser variar los límites. Es decir, mover el cuadradito para la derecha o mover el cuadradito para la izquierda. Nos podemos ayudar con el osciloscopio y un voltaje sinusoidal para ver cómo varían, ¿no? Simulamos. Entonces, recordemos que esta parte de etapa asignación 1 es el que te permitiría mover a la derecha o a la izquierda, ¿no? Entonces, si disminuimos esto, ven, si disminuimos esto, ven cómo se mueve para la izquierda un poco. Como ven, si disminuimos acá en el potenciómetro, se está yendo un poco para la izquierda, como ven aquí. Y si aumentamos, se va a mover para la derecha. Ahora, recordemos que la etapa de asignación 2 era para variar el ancho, ¿no? Entonces, si disminuimos, se va a hacer más chiquito el cuadradito, ¿no? Se hace más pequeño, más pequeño, más pequeño. Si volvemos acá, se vuelve a hacer más grande. Entonces, con eso queda demostrado las dos etapas de asignación. Que nos permiten cambiar el voltaje central, el ancho, los voltajes permitidos en el disparador de Schmidt, y por ende nos permiten cambiar el máximo y el mínimo voltaje permitido en el circuito, que está relacionado con la temperatura máxima y mínima admisible en el circuito. Mediante ecuaciones, para que se nos haga más fácil, para que la temperatura esté en un rango de voltaje mínimo y el voltaje máximo, para que nos haga más fácil, mejor decidimos trabajar con un voltaje central más el ancho. Entonces, trabajamos con el voltaje central y con el ancho para determinar los mínimos y máximos y las referencias, ¿no? Entonces, esto, en esta señal de salida, iría a la etapa de salida para poder prender o apagar el sistema de calefacción, ¿no? En este caso. Y en esta entrada recordemos que iría la parte de la señal de amplificación, ¿no?